A continuación, Economía y Negocios. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Economía y Negocios. Hay un tema que ronda bastante en los editorialistas y comentaristas económicos en la actualidad, y a propósito del tema de la dolarización. Hay industrias que están llamadas a ser las que sostienen esta dolarización. Desde el año 2001 hemos visto cómo ha sido así y deberían seguir siéndolo. Sin embargo, vamos a profundizar sobre el tema. La dolarización, que significa que no podemos imprimir dólares, que tenemos que necesariamente depender de una moneda fuerte extranjera como es el dólar, y para tener dólares necesitamos que entren vía remesas, vía turismo y vía exportaciones. Este último es un tema fundamental, porque también de este dependen muchas cosas más. El día de hoy hemos invitado a una persona que es experta en temas de logística y comercio exterior, desde todo sector. El ingeniero Luis Fernando Rivadeneira. Luis Fernando, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, José Luis, muchísimas gracias aquí por estar en este importante medio de comunicación. El tema de las exportaciones es fundamental. Bueno, toda economía necesita exportaciones, pero el Ecuador sobre todo las necesita para mantener y sustentar la dolarización. ¿Cómo miden ustedes ese impacto? ¿Cuáles son los escenarios propicios para que esto siga dando? Bueno, José Luis, primero, el sector exportador ecuatoriano es un sector realmente que el país debería reconocerle sus características, su genética de triunfadora. No de casualidad, el sector exportador ecuatoriano lidera 3 productos importantísimos en el mundo. Si no es el primero, es el segundo, es el tercero. O tiene el mejor aroma, o tiene la mejor textura, o tiene la mejor vida en percha. Así es. Hablamos de productos de exportación sacándole al petróleo. Por supuesto. Sí, las exportaciones no privadas no petroleras, que más o menos rodean alrededor de 15.000, 16.000 millones de dólares el año pasado, y que son el eje fundamental de sostener esta economía dolarizada, ¿no? Definitivamente, imagínate, en banano lideran, en camarón lideran, en flores lideran no significa que sea el primer lugar nomás, sino la calidad. Sino la calidad, ¿no? Ecuador es el 5º productor de banano en el mundo, pero es el primer exportador en el mundo. Claro, China se come todo, India se come todo, Brasil se come todo, y así sucesivamente nosotros abastecemos a aquellos mercados que no son de propio abastecimiento o que no se alcanzan a abastecer. Porque no se alcanzan. Porque China, por ejemplo, España o China, ¿no? España con las Islas Canarias. El caso de China, le vende la mitad, le vende Filipinas, que es el tercer exportador del mundo. Filipinas abastece la mitad y la otra se la come. Filipinas tiene que tener alrededor ya ahorita como de casi 80 millones de habitantes, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo ves tú, cómo mides este tema que está causando un poquito de nerviosismo en los mercados debido a la que las exportaciones, ahora el presidente Lasso acaba de dar una nueva ley de que se obliga a que todo producto que salga tenga que ser escaneado, lo cual suena bien por un lado, pero ¿cómo afecta esto en lo que es el costos y los tiempos para los exportadores? Bueno, este es un tema que sí debe respaldarse incondicionalmente a esta decisión de Estado. Aquí hay que cuidar el prestigio de las exportaciones ecuatorianas. Y el prestigio del país también. El prestigio del porque país. Es todo, ¿no? Es turismo, es credibilidad, es la credibilidad. banca. Y nosotros tenemos que promocionar, nosotros tenemos que difundir todas estas medidas que ya privadamente en gran parte muchos exportadores, muchísimos exportadores que lideran en banano, en camarón, tienen protocolos importantísimos, José Luis. Invierten un importante porcentaje de su costo de estructura de un producto, lo invierten en seguridad.
con inspecciones, trazabilidad, certificaciones, inspecciones de canes, puntos de chequeo especiales. Y esto hay que resaltarlo. Por eso yo considero, José Luis, uno de los temas que son de los más importantes para sostener esta dolarización, para impulsar más las exportaciones. Hay que, en conjunto, el Estado debe de tomar en cuenta que esta es la presentación, la carta de presentación nuestra hacia el exterior. Y debemos de crear un comité de crisis, que es uno de los temas de los planteamientos. Para el tema aduanero, para el tema de, correcto, de seguridad. Sí, hay que crear un comité de crisis que esté presidido por las más altas autoridades, José Luis. Así como en pesca, con la crisis del atún. Claro que sí. Que tú conoces. Ha sido mejor vendido, digámoslo así, ¿no? Ha sido mejor vendido porque es un tema también ecológico, el tema de los barcos chinos pescando en Galápagos, en fin. Hay mucho, es muy sensible este tema. La Unión Europea, José Luis, puso tarjeta amarilla, la cual la tenemos, ¿no? Y esto obligó a hacer un comité de crisis. Esto es mucho más grave. Esto es el COVID para las exportaciones privadas ecuatorianas. Es el COVID. La contaminación de contenedores, José Luis, es una pandemia que si no se la enfrenta a tiempo, que si no se hace un comité de crisis, que lo presida el ministro de la Producción, Promoción y Exportación e Inversión, el ministro de Comercio Exterior, el ministro de Relaciones Exteriores, el comandante de la policía, el comandante del ejército, que esté el ministro de Transporte, el director de la SENAE. Tiene que haber un comité presidido al más alto nivel, José Luis, y con una agenda clarísima, apoyando el tema de los poner los escáneres. Es una de las cosas. Es uno de varias medidas, ¿no? Tiene que ser integral. Solo para que tengas unas cifras rápidas así, José Luis. La certificación BASC es una certificación de seguridad, ¿sí? Auspiciada por el Buró de Seguridad del Departamento, básicamente de los Estados Unidos. Esa certificación está implementada en el 30% de los exportadores ecuatorianos. Esa es una certificación al exportador. Al exportador. ¿Y eso cuánto le cuesta a un exportador tener y cuánto tiempo le cuesta? Realmente tiene un costo porque significa documentar procesos, significa organizarse al interior, significa implementar trazabilidad, pero es lo que va a salvar y va a darle más prestigio a las exportaciones ecuatorianas y nos va a cuidar de tener extra costos, que es lo que empiezan a cocinarse hoy día en el exterior. Porque cuando las exportaciones están siendo, los exportadores no están metidos en esta colada, en este problema. Claro, los exportadores son víctimas. Son víctimas, ¿sí? claro. ¿Tú cómo puedes dudar de exportadores que han liderado? Dole, Grupo Wong, Frutadeli, gente seria, con trayectoria, y todos los exportadores para abajo, medianos, pequeños, en Flores, en Camarón, en lo que tú quieras, son víctimas y tenemos que proteger a ellos. Como Estado, hacer estos comités y empezar a auspiciarlos. Habrá unos que tienen los recursos para implementarlo y hay otras formas que son, tú sabes, el financiamiento de recursos de organismos multilaterales. La misma ONU está dando apoyos porque son cosas no físicas, sino además asesorías. Que sabemos que es una medida que coincide con la venida del primer secretario de Estado norteamericano Blinken, porque a la larga estas exportaciones donde mayormente se iban es a los Estados Unidos. ¿Hasta qué punto estos países consumidores donde llega la droga apoyan también un poco económicamente para estos procesos? Porque la droga que se viene acá, está confirmado que si una tonelada se incauta, ¿cuántas más salen? Imagínate tú que hasta y eso es un costo para el Estado y es un costo para usted los exportadores. Imagínate, José Luis, para que la gravedad de esto, hasta la semana pasada habían 76 toneladas registradas en estadísticas que habían incautado en los puertos. 76 toneladas, imagínate, vamos a consolidarlo, más de 8 contenedores consolidados. Imagínate eso, lo que se ha detectado. ¿Puedes creer tú cuánto está transitando por los puertos y está siendo contaminado? Es un tema gravísimo. Todo eso se permea a un sistema que daña la institucionalidad y con lo que encontramos en las calles y en las cárceles. Bueno, no es coincidencia, pero pienso que todo lo que está sucediendo es una cosecha de una siembra. Lamentablemente, no solo en lo social o económico, la seguridad se abrió mucho. El Ecuador ha sido muy permisivo
en estos temas de control. Hablamos de no sé cuántas pistas en la costa ecuatoriana, molestias de ciertos sectores pequeños de Montecristi por un radar que lo único que hace es proteger de cierta manera estos temas, y cómo nos ven los otros países, porque el Ecuador arranca en el gobierno del presidente Lasso. Solamente la elección de él ya genera una confianza en los mercados y baja el riesgo país. Pero sin embargo, lo que estamos viendo es un boomerang, porque turismo, exportaciones, lo único que hacen es poner al Ecuador como un país a mirar. Mira lo que pasó muy triste lo de Alex Quiñones. Es una noticia mundial. Sí, sí, el Ecuador en este instante, tú recibes noticias solo negativas alrededor de una banda una banda, es lamentable decirlo, una banda de delincuencia que tiene invadido las calles y todas partes en el Ecuador, y ese es el mensaje, y eso causa un perjuicio para los negocios, para el turismo, para las inversiones. Es decir, mi propuesta, José Luis, y creo que debería ir sumándose todos los que son cámaras, gremios, colectivos, y así el gobierno debe liderar, debe de crearse este comité de crisis, debe de tener reuniones frecuentes, debe de establecer un plan de trabajo y un plan de acción. ¿Con qué se logra con esto? Se empieza a lograr buscar financiamiento para ir a apoyar al sector exportador, a los exportadores y a los productores para que implementen todos estos temas de trazabilidad. Esto va a crear, esto va a alejar, esto va a permitir hacer un trabajo coordinado con las autoridades. Dime una cosa, ¿ustedes se han reunido con el gobierno actual, con los ministros del sector que hablábamos, que son producción, comercio exterior, seguridad? Mira, aquí hay instituciones muy serias que trabajan en este tema y están trabajando seriamente. Tú lo tienes a Corpey, lo tienes a Fedexport, a EVE, la Asociación de Camaroneros, de cámaras, de camaroneros, gremios. Sí, han hecho un trabajo importante, pero cada uno independiente. Yo creo que es el momento de unificar esto, de acuerdo, y que asuma el gobierno. Es un tema de Estado. Es un tema de Estado. Tiene que asumir el gobierno a través de uno de sus principales ministros, que puede ser el ministro de la Producción, porque tiene que ver con comercio exterior, y lidere estas mesas con los otros ministros, y de esta manera nazca un plan nacional para erradicar la contaminación de drogas en los contenedores de exportación en el Ecuador. Pasémonos un poco a los productos. El Ecuador es muy famoso, evidentemente, por las flores, camarones, flores, camarones, cacao, pero existen muchos productos más, como el atahua, el palmito, el brócoli, que han sido siempre productos de muy buen prestigio, productos ecuatorianos de muy buen prestigio. ¿Cómo están las exportaciones de estos nuevos productos emergentes que han salido para que la idea es esa, que algún día se acabará el petróleo? Tenemos que volver al agro. José Luis, hay una realidad. Yo soy muy optimista porque yo creo que el Ecuador ha manejado yo decía al inicio, la genética del exportador ecuatoriano, ¿no? Es un ADN que tiene el exportador ecuatoriano, que se distingue. Y ha sido así. Porque es claro, imagínate, José Luis, Ecuador es uno de los centros más importantes del mundo en movimiento, si no es el primero, es el segundo, de movimiento de TEUs, de contenedores reefers en el mundo, más que el puerto de Manaus, más que el puerto de Long Beach en California, más que el puerto de Elizabeth de Nueva York, más que el de Hamburgo. Es el lugar donde más concentración de contenedores reefers hay en el mundo. ¿Este es el más pequeño? ¿Qué es este contenedor? El contenedor es el de 40 pies, el que tiene su equipo, tienes dos, el de 20 pies y el de 40 pies. De 40 pies más o menos maneja 20 toneladas, el otro maneja la mitad, ¿sí? 10 toneladas. Estos contenedores tienen un equipo de refrigeración independiente. En esos equipos, en ese equipo exclusivamente, Ecuador es el centro más importante del mundo. Impresionante, no conocía de esta Para que sepas. Y no solo eso, sino que si tú cotizas un flete, por decir un destino, cotizo un flete a Hamburgo, o cotizo a Tartu, Siria, o a Mersin, Turquía, ¿sí? Ese flete
en condiciones normales, porque ya vamos a hablar de eso, del tema del transporte que está golpeando a la competitividad de las exportaciones, ¿no? Pero para que te hagas una idea, lo cotizabas y decía desde Ecuador $2.500, ¿sí? 24 días de tránsito. Ese mismo lo cotizabas desde Puerto Veracruz, México, ya sin tener que pasar por el canal de Panamá. Claro, costaba $3.500. Tú decías, ¿cómo es más barato en Ecuador? Eso se llama la masa crítica que ha alcanzado las exportaciones ecuatorianas. Y en economía dolarizada, En economía técnicamente debería ser un poco más caro. La masa crítica, ese expertise logístico, nuestras plataformas logísticas aquí en Quito, alrededor del aeropuerto de Quito. Da un gusto cuando yo voy para el aeropuerto y voy viendo cómo va creciendo el centro logístico, no solo florícola, sino de todos los productos inimaginables que pueden ver. Hasta Cuis encuentra certificados vendiéndose en los supermercados de Nueva York, del Free State. ¿Sí me explico? Y todo, es decir, créelo que existe un ADN admirable del exportador ecuatoriano, que eso ha venido naciendo por su característica. Es importante. Y ya no es un tema de costa. La sierra ha inventado, ha innovado. La sierra es buscadora de negocios en el exterior y de exportación, inclusive de temas agregados. En el tema del chocolate, un tema fascinante, nuevo, el chocolate fino de aroma que está de moda en el mundo, algo con que los ecuatorianos no crecimos en el gusto. Aquí comíamos el chocolate con leche. Sin embargo, cuando viajamos al exterior, sobre todo Europa, nos daban estos chocolates amargos que eran más costosos y más premium, digámoslo así. Y todos tenían una marquita que decía chocolate procedencia Ecuador. ¿Estamos ya exportando con valor agregado o seguimos exportando materia prima? No, y se está exportando hay muchísimos emprendimientos alrededor de esto. Pero también hay algo que hay que entender, eso ya es mi opinión personal, ¿no? Uno tiene que especializarse en lo que es bueno para dar el siguiente paso, ¿sí? No vamos a poder competir con Suiza, a decir ese producto final, ese chocolate suizo, ese italiano, ¿no? Lo que vamos a poder es poder negociar bien y resaltar bien la marca, el origen, denominación de origen. La denominación de origen. Ese chocolate es hecho con un origen nuestro porque nosotros tenemos que buscar esa textura y ese aroma especial que solo lo vamos y que realmente se lo obtiene con ese know-how que es alrededor de décadas de trabajo. Esa es la primera etapa que tenemos que centrarnos. Nosotros hay emprendimientos importantes que han ido creando marca y que son importantes, pero son emprendimientos, claro, es que es complicado ya supremamente costosos. Claro, es complicado. Marcas pero ese es un criterio que a veces no le gusta a la gente que yo lo diga, pero me gusta decirlo. Concentrémonos en resaltar. Podemos llegar al nivel de que no puede haber un banano de excelentísima calidad si no tiene capa ecuatoriana. Sí, igualito. No puede haber un chocolate de buena calidad si no es con materia prima ecuatoriana. Es como el concepto del café en Colombia, ¿no? Correcto. El otro día hablaban del café en Italia. Italia no produce café, Suiza no produce chocolate. Entonces es la capacidad de convertir una materia prima, darle valor agregado y marca. Porque el consumidor consume por marca. La marca es lo que te da la seguridad. Y ahí sí es verdad, el Ecuador, para competir con marca ecuatoriana, tiene que invertir en marca país de procedencia. Y algún rato sí que el producto ya terminado pueda decirse, bueno, se lo vende. Y de hecho yo he visto chocolates ecuatorianos de marcas locales en algunos supermercados importantes en Europa. Pero era lo que tú dices, ya la competencia es muy potente porque la producción nuestra con la producción de estos conglomerados suizos o la Perugina en Italia nos pueden comer. Pero sin embargo es muy importante lo que dicen, ¿no? Darle el mérito. En Perú ya justamente, y lo comentan, ¿no? El chocolate ecuatoriano, o como ahora en el Starbucks Prestige, porque hay este Starbucks que es uno un poquito más premium, que recién lo conocí, el chocolate dicen de Loja, Loja, Ecuador. Es lo que te digo, hay que saber ubicarnos nosotros y saber qué es lo que tenemos que explotar en esta etapa en la que estamos. Es decir, nadie va a negar un tema que es importantísimo, que en el banano ecuatoriano tiene un mejor tiempo de percha, ¿sí? Es decir,
tú coges un banano centroamericano, y eso te lo digo porque yo he comprado pues, en México, he comprado en Costa Rica, he recorrido los mercados, y el banano ecuatoriano, su virtud es que te dura 3-4 días más en percha que lo que te dura un banano de otro origen. O sea, y no es fama. ¿Y el sabor? El sabor yo sí te diría que para mí es lo mismo. Bien madurado es lo mismo. Lo que creo es que el nuestro es un producto... todos están buscando la calidad. Yo no puedo desconocerle una calidad a un producto guatemalteco o costarricense, el mismo mexicano. Yo lo que creo es que nuestro producto tiene un manejo tanto agrícola post cosecha que le permite darle al comerciante 2-3 días más que luzca amarillo sin ir a esa maduración inmediata. Cambiando un poquito de tema, siempre la opinión de una persona del mundo que viaja mucho, que está en constante contacto con productores, con exportadores e importadores, ¿cuál es tu opinión de la medida del gobierno la semana pasada de congelar, donde congeló las gasolinas y el diésel? Bueno, yo pienso que el gobierno empezó a gobernar. Muchísimo respeto, en las últimas 2 semanas. 2 semanas empezó a gobernar, a hacer lo que tenía que hacer. Y independientemente que yo creo que este país necesita tranquilidad y necesita salir adelante y necesita trabajar. Y yo creo que es la medida más adecuada. No solo esa, el estado de excepción, ¿sí? A asumir el liderazgo, esa medida que tomó. Y necesita que sus voceros den la cara y se hagan ver más. ¿Crees que ha fallado un poquito la comunicación por parte del gobierno en este caso? Sí creo, definitivamente. No es un político de excelencia. Lasso ha sido siempre un hombre de empresa privada, donde se ha acostumbrado a dar una orden y que la han hecho bien. Su vida empresarial lo comprueba, el plan de vacunación lo comprueba, pero en lo político tú tienes que tener también, saber negociar y comunicar y tener popularidad. Yo creo que él tiene que tener un encuentro con su equipo más cercano y ponerse de acuerdo qué debe comunicar cada equipo, pero tiene que salir a comunicar y tiene que hacer sentir que están ejecutando y están implementando trabajo. Porque a veces tú puedes hacer muchas cosas buenas, pero si no las comunicas, es como que no las hubieras hecho. Es como que no lo hubieras hecho. ¿Qué opinas tú de estos llamados a manifestaciones y a reuniones de protesta por parte de ciertos sectores de la CONAIE? A mí me parece que eso... lo único sí, yo creo que en este juego político eso están queriendo pescar a río revuelto, pero si no se sale a enfrentar esta situación, pero no solo el presidente, su equipo tiene que salir a enfrentar con un solo mensaje y que nos hagan sentir que estamos siendo gobernados y tenemos un líder que nos está gobernando para apoyarlo, sino que primero esperamos que ataquen y después salimos. Sí, creo que le faltó un poquito de experiencia en ese momento al gobierno. Eso es lo que creo que hay que corregir. Y de ahí todo el mundo tiene que alinearse, porque este país no permite más inestabilidad. Este país necesita estabilidad y trabajo. En la región donde estamos, en el Pacto Andino y Centroamérica, un poco más abajo, Mercosur, están viviendo momentos muy difíciles todavía por el COVID. Vemos un Ecuador activado, vemos un Ecuador con actividades, vemos un Ecuador donde ya se puede ir al fútbol, donde ya se puede hacer un restaurante, empresas, sobre todo algunas industrias más activadas que otros. Ahorita para exportar no hay espacio en los contenedores, hay que hacer filas, y lo mismo para importar. Yo creo que el Ecuador está viviendo un momento de cierta dicha en comparación a la región. Hablo con amigos peruanos, por ejemplo, ellos están todavía pasándola muy mal. Colombia tiene un 25-27% de personal de población vacunada. ¿Estamos menospreciando, no dándole el valor a la vacunación del gobierno del presidente Lasso? Bueno, ¿o estamos ya dándolo por hecho? Y como dicen algunos, sí, eso está bien, pero... A ver, yo creo que es la suma de varias cosas, porque tenemos que entender que de dónde veníamos... ¿Sí? ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era el escenario? ¿Y qué es lo que estamos enfrentando ahora? Es decir, para mí es fundamental, José Luis, el golpe de timón que dio el presidente.
hace Son 10 días, 2 semanas. 10 días. Y lo ni siquiera 2 coinciden, semanas. sí, coinciden los expertos. Un golpe de timón. políticos. Pero ese golpe de timón tiene que seguir. Y ese golpe de timón, yo no dudo de que tenga buen equipo de trabajo, pero ese equipo de trabajo tiene que empezar a hacerse ver. Hacerse ver en diferentes áreas, en el área de salud, en el área de seguridad social, en el área de exportaciones, en el área de transporte. Entonces yo definitivamente considero que no es cuestión de darle tiempo, es cuestión que ellos no nos den tiempo a nosotros a cuestionar. Ese es el tema. Buen punto. Hay veces que la política es diferente, ¿no? Uno puede opinar desde su casa, decir, el presidente debería hacer esto, pero en lo privado podemos nosotros calcular y hacer negocios, ¿no? En la política siempre van a haber intereses detrás del éxito o el fracaso de un gobierno. Y es lo lamentable de la política, ¿no? Se vienen ya elecciones seccionales en un año, un poco más, y ya los movimientos políticos ya hacen sus cálculos de apoyar o no apoyar ciertas reglas, ciertas medidas que el gobierno ha mandado a la Asamblea, lamentablemente con intereses políticos. Yo siempre he dicho, hemos peleado tanto en Latinoamérica por la democracia. De hecho, nos quejamos de la democracia, de las dictaduras, de Venezuela, de Nicaragua. Y cuando tenemos una democracia, no usamos ese poder que nos da a través de nuestro representante en la Asamblea a opinar, a debatir, a mejorar unas reglas o a ponerse con criterios o con opciones. Mi pedido a la dirigencia indígena y al señor Leonidas Issa, sobre todo que si va a criticar lleve propuestas viables y cifras viables también, porque he visto cifras que lleva, lo vi en el programa, me parece fuera 25, donde hablaba de unas cifras que no me coincidían, pero como dice el ingeniero Rivadeneira, darle esta oportunidad al gobierno para que saque, hablar y comunicar cuáles son realmente sus planes y las formas. De nuestra parte, todo por hoy. Luis Fernando, muchas gracias por tu presencia. Te comprometo a volver a Quito y comenzar esto. Y te comento, y tenemos que estar agradecidos. El precio del petróleo, ¿cómo está? Y parece que eso va a tener... Eso va a ser de una incidencia... Y eso debemos agradecer, y yo creo que él es un buen administrador y ojalá que lo aproveche. Claro que sí. Gracias, amigos. Esto es todo por esta noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios.